Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sesión del CRAE Dulce Chacón. En este caso vamos a ver cuestiones de uso sobre el gestor de bibliografía Zotero. Bien. Lo primero de todo, ¿qué nos permite un gestor de referencias bibliográficas? Un gestor de bibliografía. Pues nos permite crear una base de datos personal con nuestras referencias de libros, artículos y demás materiales que vayamos a utilizar para nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bien, podemos importar los resultados desde cualquier base de datos o bien crear los registros manualmente. Me permite organizar esas referencias por carpetas o por colecciones, ¿de acuerdo? A su vez me permite formatear y generar bibliografías en segundos en un gran número de formatos de bibliografía o estilos de bibliografía y luego me permite compartir documentos. Bien, pues vamos a comenzar. Los primeros pasos. El primer paso va a ser acceder a la web de Zotero, ¿de acuerdo? Y nos vamos a crear una nueva cuenta. Nos creamos una cuenta con nuestro correo personal. Luego procedemos a instalar Zotero en nuestro ordenador y instalamos una serie de complementos como por ejemplo el complemento del navegador. ¿De acuerdo? Enseñaremos a crear carpetas, colecciones, importar información, editar una información que hemos importado, elaboración de listados, ¿de acuerdo? Y una búsqueda de duplicados también. Bien. En una segunda parte vamos a trabajar ya con el documento de Word propiamente dicho, es decir, con nuestro trabajo. Veremos cómo podemos incluir citas, cómo cambiar los estilos, editar las citas y demás. Bien, pues comenzamos. Abrimos una página del navegador y vamos a proceder a acceder a esta dirección, www.zotero.org. Bien, lo primero que hacemos es hacer clic en Login y nos registramos para crear una nueva cuenta. Bien, lo primero que hacemos es introducir un nombre de usuario, luego introducimos datos de correo, una contraseña, volvemos a escribir la contraseña, marcamos el captcha que nos pedirá seleccionar una serie de imágenes y damos a registrar. Una vez que tengamos esos pasos, se nos va a enviar un correo, ¿de acuerdo?, a la cuenta que hemos creado. Ahí podremos validar nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Y ya podremos hacer uso de todas las funcionalidades de Zotero. Bien, una vez registrados, lo primero que tenemos que hacer es descargar lo que es la aplicación de Zotero, ¿de acuerdo? Nos vamos al principal, descargamos y los pasos de instalación son como en cualquier ordenador, ¿de acuerdo? Una vez instalado, lo que vamos a hacer va a ser instalar un conector en nuestro navegador que nos permita tanto sincronizar nuestra base de datos en cualquier ordenador, ¿de acuerdo?, como poder traer de cualquier fuente las referencias que nosotros estemos utilizando. No obstante, siempre que traigamos información, ¿de acuerdo?, que importemos esa información, vamos a tener que realizar una comprobación de los datos, ¿de acuerdo? Eso es un paso a tener en cuenta. Bien, procedemos a la instalación. Estos pasos son pasos normales, ¿de acuerdo? Esperamos a que se instale y una vez que ya lo tengamos, lo ejecutamos. La cuestión es tener instalada siempre la aplicación de escritorio y el conector que va con el navegador. Y así podremos hacer uso de todas las funcionalidades. ¿Bien? Perfecto. Una vez que hemos instalado nuestra aplicación del escritorio, la ejecutamos. Y lo primero que hacemos es hacer clic en este icono de la derecha para sincronizar nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Abrimos las preferencias de sincronización, tecleamos nuestro correo electrónico, nuestra contraseña, hacemos clic en configurar sincronización, bien, y hacemos clic en OK. De acuerdo, ya podemos funcionar con Zotero. Lo primero que hacemos es crear carpetas, ¿de acuerdo? Hacemos clic con el botón derecho, creamos una nueva colección, ponemos un título, bien, ya tenemos nuestra carpeta creada. Ahora se trataría de ir bien importando nuestras referencias desde algunos recursos o bien creándolas manualmente. Lo primero que vamos a hacer es crear un registro manual.
Hacemos clic en este icono. Vamos a crear un libro. Lo único que tenemos que hacer es ir rellenando los datos. En esta primera casilla tecleamos el título del libro. En esta siguiente, lo que hacemos es teclear los apellidos y el nombre o la inicial, en este orden, ¿de acuerdo? Bien, si necesitamos introducir más, hacemos clic en este icono, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, ahora vamos a meter un autor corporativo. Como solo necesito un campo, haría clic en este icono y ya lo consideraría como que es una única entidad. Si no, consideraría la segunda parte como el apellido, ¿de acuerdo? Bien. Rellenamos los campos, ¿de acuerdo? En concordancia a la referencia que vayamos a introducir. Si tiene número de serie, un volumen y demás. En este caso, vamos a rellenarlo de manera sencilla con el título, el autor, la editorial. Bien. Y el lugar de edición. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tendríamos creada nuestra primera referencia. Ahora, ¿podemos crear referencias de otra manera o importarlas? Sí, podemos. Por ejemplo, esta funcionalidad me permite añadir elementos por identificador. Si tengo el ISBN del libro, el DOI del artículo, la referencia de PubMed o de Archive, ¿de acuerdo? Nos permitiría traerlo. ¿Bien? De acuerdo. Vamos a exportar desde un recurso un registro. Vamos a abrir una nueva pestaña. ¿De acuerdo? Accedemos al catálogo de la biblioteca y vamos a acceder a Medline. Tecleamos nuestros datos de acceso, hacemos clic en enviar. Bien, y ahora vamos a buscar un documento que queramos exportar. Bien, vamos a hacerlo primero con el método del DOI, ¿de acuerdo? Yo busco el DOI de un documento, lo copio y lo pego en Zotero. Busco su DOI, copio, me voy a Zotero y con esta funcionalidad espero a que lo encuentre, ¿de acuerdo? Ya lo ha traído. Compruebo que los datos sean correctos y esta sería una de las maneras. Bien, la otra, nosotros vamos a exportar desde el recurso en particular. Bien, por ejemplo, el segundo, hacemos clic en exportar. Bien, doy a guardar. Me genera un documento. Me voy a Zotero. Bien. Archivo. Importar. Un archivo, ¿de acuerdo? Ya sea en cualquier formato. Y ahora lo que me pide es buscarlo. Me voy a la carpeta donde lo tengo, lo selecciono, le doy a abrir. Dejo esta opción como está y vemos que lo importa correctamente. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tenemos que hacer es pasarlo a nuestra carpeta. La arrastramos y ya tendríamos las referencias. ¿De acuerdo? Bien.
Bien, ahora la siguiente opción sería a través del conector del navegador. Bien, vamos a instalarlo. Herramientas, instalar conector de navegador. Lo instalamos. Seguimos los pasos, ¿de acuerdo? Como cuando instalamos cualquier otro conector en el navegador o una extensión. Esperamos. Bien, ya está instalado. Ya podemos cerrar esta ventana. Volvemos a la lista de resultados. Seleccionamos cualquier documento. Hacemos clic en el icono. Bien. Lo guardamos en nuestra carpeta. ¿De acuerdo? Si queremos más información para otras carpetas y demás, hacemos clic en el icono, le damos a Hecho y ya se encontraría la referencia dentro de Zotero. ¿De acuerdo? Bien, estos son los pasos a seguir cuando queremos introducir o importar nuestras referencias a Zotero. Ahora viene el siguiente paso. El siguiente paso es con el Microsoft Word. Zotero, una vez que lo instalamos, nos incluye dentro del Microsoft Word un añadido que nos permite incluir las citas, incluir la bibliografía de una manera sencilla. ¿De acuerdo? Bien. Abrimos un documento de Word y vemos que nos instala esta opción. Bien. Nosotros vamos escribiendo nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Y aquí quiero incluir una cita. Bien. Hago clic en Zotero y vemos diferentes opciones. Yo lo que hago es hacer clic en añadir o editar cita. Escojo el formato. Yo en este caso voy a escoger estilo APA. Le doy a OK. Bien. Y me sale esta pantalla. Hacemos clic en el icono, vista clásica, buscamos la referencia que queremos incluir, bien, ok, y él nos incluye la cita. Finalizamos. Aquí voy a incluir otra cita. Escribimos correctamente, por supuesto. Bien. Hacemos clic en añadir o editar cita. Icono. Vista clásica. Selecciono la que hemos creado manualmente, por ejemplo. Bien. Le doy a OK. Y me la incluye. Bien. Ahora voy a hacer una cita editándola. Yo la incluyo. Y quiero construir la idea de otra manera. Por ejemplo, bien, quiero hacer énfasis primero en el autor. Selecciono la cita, hago clic en añadir editar. Bien, hago clic en el icono, vista clásica, omitir autor, le doy a OK. Vemos que la cita se mantiene, pero cambiamos la formulación. Asimismo, puedo indicar número de página. Bien, selecciono la cita, añadir editar, despliego, vista clásica, y aquí en esta parte pongo página 15. Bien. Perfecto. Bien, ahora vamos a incluir una cita múltiple. Necesito recoger en una cita distintas referencias. Añadir editar cita.
Desplegamos, vista clásica, marcamos la primera, fuentes múltiples, seleccionamos las que necesitemos, hacemos clic en el icono de la flechita, bien, hago clic en OK y vemos que nos crea una cita de múltiples referencias. ¿De acuerdo? Bien. Vamos haciendo esto y cuando terminemos incluimos nuestra bibliografía. Nos vamos al apartado donde va la bibliografía, hacemos clic en añadir editar bibliografía y nos incluye las referencias bibliográficas en estilo APA, ¿de acuerdo?, que hemos citado. Ahora que queremos cambiar el estilo de bibliografía, lo podemos hacer sin necesidad de volver a incluir las citas ni modificar nada, ¿de acuerdo? Me iría a preferencias del documento, selecciono el estilo que quiero, lo voy a cambiar a Vancouver, por ejemplo, hago clic en OK y vemos que él automáticamente se adapta a lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Veis que es muy sencillo. Bien. Perfecto. Por nuestra parte ha concluido la sesión del CREDE Dulce Chacón sobre Zotero. Cualquier cuestión, duda que necesitéis, estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, un saludo y que tengáis muy buen día.